vamos a estar hablando con Ruth Nastigal sobre bullying y mobbing en las escuelas en Alemania. Ruth es educadora, pedagoga social y coach infantil de jóvenes y familias y forma parte del equipo de Más Vida en la ciudad de Hamburgo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por estar acá y por tomarte el tiempo para poder brindarnos esta información que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos, ¿no? Pero especialmente para las mamás y los papás que están bastante preocupados sobre este tema. Para empezar, me gustaría saber a qué se refiere concretamente el término bullying y en qué se diferencia del mobbing. Karina, en primer lugar, gracias por darme este espacio y gracias por invitarme a compartir también con ustedes. Es un tema muy actual, se da mucho, lo veo, es un tema actual que tiene relevancia. Hay muchos padres que también están preocupados por esta situación y el tema es también juntar información, ¿no? Justamente en un país en el que no se habla el idioma, no se conocen muchas cosas, también es importante saber cómo afrontar este tema, ¿no? Que nos puede tocar. Exacto. Me hacías la pregunta de qué es el término bullying y si se diferencia del mobbing. En principio sí, o sea, había una diferenciación en sus inicios y se utilizaban en distintos ámbitos, ¿no? El tema del bullying era más referido al colegio, en el ámbito escolar, y el mobbing más en los lugares de trabajo. Hoy en día se usan de forma indistinta, es decir, el que se usa mayormente aquí en Alemania es el tema mobbing, ¿no? Hay que diferenciar después en el ámbito en que se produce, si es en el colegio, en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, ¿no? Porque no se acota solamente el tema del mobbing a lo que es la escuela, ¿no? Exactamente. Y con respecto a eso, sería importante también decir, es decir, el mobbing es una forma especial de violencia, ¿no? Y que tiene ciertas características que lo diferencian de otras formas, ¿no? La sociedad hoy en día es muy violenta, o sea, vemos realmente en los medios de comunicación, bueno, con guerras y demás. Sí. Y lo que diferencia al mobbing es concretamente para identificarlo también y diferenciarlo de otras situaciones, es que el mobbing se produce por un largo periodo de tiempo, es decir, es algo reiterado, es algo que se prolonga en el tiempo. Hay una diferencia de poderes que se manifiesta en los actores y hay básicamente tres actores, por así decirlo, ¿no? Tenemos a la víctima, tenemos al agresor, y lo que es importante en el tema del mobbing también para abordarlo después es el tema de los espectadores, es decir, el grupo. Entonces, esos son los tres actores que nosotros consideramos en las situaciones de mobbing y que son importantes tener en cuenta. Ok. ¿Y qué factores inciden en el mobbing? Bueno, la primera cuestión es justamente también una de las características, que el mobbing nunca está justificado. Nunca. Nunca la víctima tiene culpa, por así decirlo, en la situación que vive, ¿no? Es decir, muchas veces surge entonces la expresión, bueno, algo habrá hecho, bueno, es algo que se merece o por algo entra en esa situación, ¿no? Una característica es esa, justamente, el tema que el mobbing está, bueno, se prolonga en el tiempo, que hay una cuestión de... Y hay una situación de impotencia, que no se sale solo, ¿no? Es decir, no hay una forma de salir. Hay ciertas características que podemos encontrar en la víctima, ¿no? Que son generales, y eso no quiere decir que justifican el mobbing. Pero, por ejemplo, un perfil general de la víctima pueden ser personas con una baja autoestima, no lo llevan escrito en la frente, ¿no? Pero sí puede ser uno de los factores. Hay una debilidad física o algún aspecto
que puede llegar ¿Cómo a se ve, disculpa que te provocar interrumpa, cómo se vería reflejado lo de la baja autoestima? O sea, sería como no responder si alguien te dice algo, o sea, hacer una agresión y no responder, o sea, como estar más exactamente, es como que, tímido. exactamente, son cuestiones que se van identificando en la interrelación, ¿no? Es decir, el mobbing se da siempre en grupos cerrados y en los que uno no tiene la opción de salir. Por ejemplo, en el ejército, en el trabajo, en la escuela, siempre son grupos que están obligados a estar juntos, ¿no? Entonces ahí se establecen esas dinámicas sociales entre los distintos actores y cada una de las personas que forman parte del grupo traen características personales, ¿no? Y justamente lo que decías, la baja autoestima puede reflejarse en personas que no, sí, no marcan su territorio o su posición, que no suelen contestar, que son muy tímidos, retraídos, ¿no? No tiene que ver tampoco con la autoestima, pero sí tiene que ver con un cierto perfil, que no son personas que se plantan, ¿no? Frente a una situación. Cuando recién comentabas, discúlpame, cuando Yeah. recién comentabas eso de que no, que quizás no el plantan cara o no ponen límites o no contestan, ¿no? Pensaba qué tanto contribuimos los padres a eso cuando un niño nos contesta y nosotros le decimos no me contestes, o sea, o no me, como que no me enfrentes, ¿no? Eso podría, o sea, estar como sin querer apoyando o a que después los niños no sepan o no puedan poner límites a otros niños cuando les hacen algo. Puede llegar a ser un mensaje confuso. Puede ser que sí, o sea, yo creo que ahí en la educación lo que los padres tenemos que, por sobre todas las cosas, tratar es cuando decimos alguna cosa o le contestamos a nuestro hijo, por ejemplo, no me contestes, en el sentido de no me contestes con falta de respeto, ¿no? Es decir, o dime las cosas de manera que las podamos conversar. Ciertamente hay ciertas cosas en las que los padres tenemos el límite, no vale todo, no porque el hijo te conteste, uno lo va a permitir, pero ciertamente sí es una cuestión de no me contestes porque yo lo digo y soy quien soy, usando ese desnivel de poder que también se daría en otras situaciones, sino es más bien el decir, no quiero que hables así conmigo, en ese tono o en esas condiciones. El hecho de que un niño sea capaz de expresar su propia opinión es muy importante y que lo pueda hacer con palabras, verbalmente, antes de acudir a la agresión, que justamente es una de las características. Los agresores generalmente usan ese mecanismo, es decir, la violencia sobre otro, porque no tienen otra herramienta de mostrar su autoridad. Entonces, en ese caso, lo que tú decías es, los padres que simplemente le dicen, no me contestes, lo que tendríamos que decir es no me hables de esa forma o concretizar qué es lo que no le gusta de esa situación. Es decir, animar al niño a que diga y exprese su posición sin ese, entre comillas, no me conteste. ¿Qué significa? Háblame con respeto o expresa las cosas de manera adecuada. Dime tu opinión, tú la puedes representar, tú la puedes, o sea, puedes estar detrás de eso, pero siempre bajo ciertas reglas, ¿no? Y también en la educación con los padres, es decir, también explicarle, hay ciertos límites que no voy a negociar contigo. Sí. ¿Cómo puede ser que cuando, o sea, con un tema tan importante, cuando le pasa esto a un niño, esto no salga a la luz, o sea, no sea capaz de comentarlo con otros niños, quizás sus amigos o con sus padres o con otras personas? ¿Por qué se lo guardan? Por vergüenza, es decir, los niños lo asocian eso con debilidad, ¿no? Porque generalmente, imagínate la situación del mobbing, es uno o varios actores contra uno, ¿no? Y es una cosa que se repite. Y al repetirse en el tiempo, el niño tampoco no tiene esa autoestima y decir, wow, entran otra vez a jugar esos factores, algo habré hecho para que me traten así, o yo no puedo salir de esto, o no quiero cargar a otros. Es decir, la psicología detrás de lo que experimenta un niño es muy, muy importante y hay que entenderlo.
Hay que entender que el niño que vive esa situación realmente, sufre tensiones muy, muy fuertes. Le es una tortura, por ejemplo, el enfrentarse a esa situación día a día. ¿Y qué pasa en el colegio? No puede dejar de ir. Es decir, aquí lo que existe es la Schulpflicht, ¿no? La obligación de asistir al colegio. Con lo cual, los padres hasta incluso ahí se ven desesperados. ¿Qué hago? Lo mando a mi hijo. Cuando se enteran de la situación, lo mando a esa situación en la que se tiene que enfrentar a un poder, o sea, a ese maltrato otra vez. Se tiene que enfrentar y no tiene las herramientas. Y yo Por creo eso que en los ese padres nos sentido sentimos un poco como, sí, desesperados, ¿no? Porque por un lado decís, yo no quiero que lo agredan, pero por otro lado quiero que se pueda defender y se sepa defender, entonces estás como en el medio, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te metes vos? Hablas, porque yo creo que son muchas de las preguntas que quizás los padres se hacen, ¿no? ¿Qué hago en ese momento? ¿Me meto en esta situación? ¿Dejo que el niño se enfrente y trate de arreglar solo este tema para que en el transcurso, digamos, o sea, digamos, desde que empezó todo esto, como que encuentre los recursos para poder hacerlo, ¿no? Como que los desarrolle. Y por el otro lado, uno se siente como, bueno, me meto, hablo con los maestros, no hablo con los padres, hablo directamente al niño, es como estar metido es ahí. un dilema muy, muy grande. Lo que me estás planteando ahí es exactamente la situación por la que pasan todos los padres que de repente se enteran o empiezan a sospechar, ¿no? Es como lo que decíamos, los niños no lo suelen hablar directamente, ¿no? Es decir, los niños son muy reservados en ciertas cuestiones y la personalidad de cada niño también es distinto, pero no van a venir a ti diciendo, ay, mami, me pegan, fulano me pega todos los días, o me está haciendo tal, me está agrediendo, o me rompe las cosas, o me quita las cosas. El mobbing tiene tantas expresiones de violencia y de maltrato, pero uno lo empieza a notar. Y ahí como padres uno se da cuenta, por ejemplo, que hay alteraciones en el carácter, que se vuelven más agresivos, que se vuelven introvertidos, aislados, que muestran miedos, que hay manifestaciones, o sea, lo más importante que los padres se dan cuenta de que, algo está cambiando, no es mi niño de siempre. ¿No? Sí, lo que pasa es que creo que es difícil darse cuenta, o sea, porque uno, creo que no sé, creo que la mayoría de los niños son así, o por lo menos los míos, que cuando uno le pregunta qué es lo que te pasa, no saben decir qué es lo que les pasa, ¿no? O sea, es como, están agresivos, pero no saben decirlo. Bueno, en el caso de mi hijo mayor, los últimos años del colegio, de la Grundschule, lo estaban molestando, ¿no? Por su cuerpo. Y yo me vine a enterar no sé cuánto tiempo después, pero él nunca había dicho nada. O sea, él como que lo tomaba como comentarios, todo el tiempo le hacían sobre su cuerpo y, Sí. y hacía como que no le importaba, pero llegó un Pero tú momento te que dabas cuenta, explotó. No, sí. no. Él no te dijo nunca que a él le decían algo por el cuerpo o algo Después, o así. sea, ya, pero después de tiempo, después de mucho tiempo. Mm. Generalmente, a ver, hay cosas que realmente pasan desapercibidas, pero cuando en algunos casos también se notan esos cambios, ¿no? Y ahí es donde quizás el hablar frontalmente con el niño puede traer algo, es decir, hay que tener paciencia y hay que tener también esa sensibilidad, ¿no? De que el niño no lo va a decir por vergüenza, justamente, porque es un tema que, en el que su autoestima la están, ¿no? Oprimiendo y sería como otra vez tener que enfrentarse a esa problemática, ¿no? Pero lo que se puede hacer es, si uno sospecha eso, es apoyar al niño, es decir, lo que dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, del mobbing no se sale solo. Del mobbing el niño no se va a poder librar solo, ¿no? En esa situación que tú me comentabas, dejo a mi niño solo, ¿qué hago? Voy, lo acompaño, hablo, actúo yo por él. Es decir, como mamás leonas saltamos enseguida si nos enteramos de una cosa así, ¿no? Es decir, nos tocan lo más preciado y uno enseguida trata de ir a la defensa, pero hay ciertas estrategias a seguir, ¿no? Lo primero y más importante es hablar con la maestra. Se puede hablar con los con compañeritos o papás de otros compañeritos, ¿no? Eso puede ser una de las fuentes de información bastante importantes porque a veces esos niños, como no están comprometidos con la situación y son espectadores, pueden
decir algunas cosas, no con los compañeritos más cercanos. Ahí se puede ganar información. Lo que nunca hay que hacer es hablar con los padres directamente del agresor, porque eso no trae nada, porque generalmente suele generar más conflictos todavía, ¿no? Es decir, puede hacer que la cosa escale a peor, porque claro, ¿qué padre va a reconocer si mi hijo es el agresor? Son muy pocos los que realmente, con los que se va a poder hablar. Por eso la vía siempre es por el maestro. El maestro es el que está más en contacto con los niños, conoce la dinámica, y lo que decía también es que el mobbing tiene esos 3 actores, ¿no? Y nosotros no podemos trabajar solo con la víctima y el agresor, porque también hay un grupo que está alrededor. Y el grupo, fíjate tú, que en número tiene más importancia que los 2 involucrados, y hacen mucho la diferencia, cómo el grupo también reaccione frente a esas situaciones de mobbing. Si los niños aprenden a involucrarse participativamente en esas situaciones, el trato va a ser totalmente distinto. Ya el niño no va a estar solo, ¿no? La víctima no va a estar sola, sino que va a tener compañeros que lo ayuden, ¿no? En ese sentido, por eso es importante hablar con la maestra, buscar información si uno sospecha algo así y la información no viene directamente de tu hijo, con amistades cercanas, preguntarlo de forma muy discreta, o preguntarle mismo al niño, mira, tengo realmente, me preocupo por ti, hay algo que ahí no está funcionando muy bien, podemos hablar, o puedo hablar con la mamá de tu amiguito, o con alguien que pueda ayudarnos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, eso es importante, reforzar la autoestima del niño. ¿De qué forma? Es decir, ¿de qué forma? Fortaleciendo siempre buscando sus fortalezas, recalcando lo que puede bien, llevar un diario de sus éxitos, ¿no? Es decir, que él pueda ver las cosas buenas que le pasan en el día, ¿no? Es decir, justamente o sea, que el niño lleve un diario acerca de lo que le pasa. Exactamente. Yo lo intenté con mi hijo, no solamente para las cosas buenas, sino más que nada lo hice para que él pudiera desahogarse en el diario. Ya hace un tiempo atrás le dije, mira, te compro uno que tenga un código, no, nadie lo ve, y ahí podés, al final del día, cuando te vayas a acostar, podés apuntar todo lo que te pasó, pero para mí es importante que empieces una oración como, por ejemplo, estoy triste porque, o hoy me enfadé porque pasó tal y tal cosa, o hoy me alegré, hoy me sorprendió tal y tal cosa, ¿no? Mi hijo tiene 11 y lo estuvo haciendo durante un tiempo, pero después lo dejó. Sí, bueno, esta es también las características de los niños de esa edad, sí. Sí, creo que hasta para un adulto creo que también tener una frecuencia. Definitivamente, o sea, y depende también de cada... Sí. ¿Sí decías? No, digo que hasta para un adulto a veces es difícil tener como una frecuencia, ¿no? De estar escribiendo todos los días, o tener el hábito de escribir todos los días. O sea, para un niño es como a veces un poco, no sé, molesto, o quizás tampoco le ve como la utilidad, ¿no? Que a los adultos quizás decimos, mira, yo sí, lo escribí, me sirvió porque me pude descargar y entonces ya no estoy tan enojada, o ya me pude dar cuenta de algo. Al principio me dijo que sí, que se sentía mejor cuando lo hacía, pero después no lo hizo más. O sea, que sería para que el niño escribiera entonces un diario escribiendo sus fortalezas, para que después lo pueda volver a releer, ¿no? En el momento. Exactamente. Y solamente por eso, porque también nuestro cerebro funciona mucho con las cosas negativas. Cuando uno tiene que nombrar características positivas y negativas, las negativas las solemos mandar así, ¡boom!, nos salen, y las positivas tenemos que pensar. Entonces, al ejercitarse, es simplemente un ejercicio mental de ver cosas, no todo negativo, porque eso ya lo tira abajo en el día a día. Vuelve del colegio con la situación de mobbing en la cabeza, y eso, lo negativo, marca la atmósfera y digámosle, el color del día.
Entonces, con esas cosas positivas, que pueden ser muy, muy cortitas, ¿no? Es enfocarse y entrenar a la mente para saber, no todo es negativo, hay cosas buenas también. Eso es como una intervención de crisis, tampoco es para seguir, bueno, in eternum, ¿no? Pero sí es para salir un poco de esa dinámica y se puede hacer de distintas maneras, es decir, si el niño no escribe o no le gusta escribir, lo puede dibujar. Se puede hacer en forma de cartas, es decir, a la noche hacer cartas con estrellitas y demás, entonces el niño cuenta una cosa positiva durante el día, que no tiene que ser, o sea, cosas pequeñas, ¿no? Como decir hoy, no sé, o algo bueno que le pasó, desayuné tal cosa que me gusta mucho. Nosotros lo hacemos con que... mis hijos por la noche, que yo me acostaba porque el chiquito todavía me pide para que me vaya y me acueste con él, y durante un buen tiempo siempre les decía, bueno, a ver, cada uno va a decir una cosa positiva del día de hoy. Con eso cargas el tanque emocional, esa visión también, porque lo negativo tiñe y cubre y tiene, o sea, es tan fuerte y tan pesado que nos tira hacia abajo, ¿no? Mientras que el ejercitarse en decir esa visión positiva, ¿no? No rosa de las cosas, porque lo negativo sigue quedando, ¿no? Y después otras cosas es buscar actividades que en el que el niño se sienta bien, el que tenga su propio espacio para realizarse, el que tenga grupos, y lo más importante del móvil también es los contactos sociales, que el niño no se aísle, sino que tenga un grupo en que pueda experimentar contactos sociales sanos, o sea, que no es culpa de él en el sentido de lo que uno asume, algo habré hecho, o es por mi físico, o es por tal. En el móvil no hay justificativo. O sea, le puede tocar a cualquiera. Por supuesto que hay ciertas características que pueden llevar a que alguien diga, el agresor diga, por tal motivo. Y eso hay que descartarlo, ¿no? Es decir, en el sentido de decir, no es porque seas tal o cual, sino simplemente darle al niño esa sensación de, estoy bien así como soy, y me puedo aceptar así como soy, ¿no? Okay. O sea, y hablando, o sea, como regresando al tema de los pasos, ¿no? Me decías que lo primero es hablar con la maestra. ¿Y el segundo paso cuál sería? Y otra cosa que te iba a preguntar, por ejemplo, cuando es un mejor amigo, uno de los mejores amigos, ¿no sería mejor hablar primero con los padres si hay una buena relación entre las familias que ir directamente a la maestra? Esto me suena como cuando, por lo menos cuando yo estaba trabajando en la empresa, que te mandan un mail y ponen en copia a tu jefe, ¿no? Y vos decís, todo el mundo. No podemos, o sea, no podemos tratar este tema entre nosotros, que tienen que poner el jefe metido ahí, y esto me da como la misma sensación, ¿no? No podemos arreglarlo entre nosotros, que claro, después obviamente sería como el siguiente nivel, ¿no? Que esto sigue, pasamos a lo siguiente, ¿no? ¿O qué decís? Ciertamente no existe una receta única en cómo tratar el tema. Lo que tú dices es un caso muy particular en que ese mobbing o esa situación de violencia ya extrema se da con un amigo, ¿no? Es decir, con una persona muy cercana al niño. Sí existe la confianza con la familia, con los padres, y tú crees que se puede hablar de forma distendida. También el tono hace la música. Claro. Pero si uno puede emocionalmente, en forma tranquila, ir a hablarlo, obviamente que sí, siempre. Pero yo creo que a veces pueden haber historias detrás que uno no sabe, porque yo lo viví, y yo fui directamente a la mamá del niño, y hablamos lo más bien, y después me enteré por qué él estaba, no agrediendo, pero sí como insistiendo con ese tema con respecto a mí. Y era porque venía de la casa. Entonces, cuando ella me explicó eso y me dijo, mira, yo sé que que este niño no lo está haciendo, ¿no? Mi hijo no lo está haciendo por mal, sino que es por este tema y este tema, ahí como que yo también un poco cambié, ¿no? Porque claro, yo estaba súper como, ¿qué ladran, no? O sea, claro, estaba como enojada, ¿no? Y cuando me dijo eso, dije, ok, no es todo, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque uno pensaba, este niño lo puede estar haciendo por mal, pero al final hay otros factores que están influyendo
para que este niño esté reaccionando así, ¿no? Y lo está haciendo o sea, según él, para ayudarlo, y no con mala intención, pero la otra persona, o sea, el otro niño lo está tomando mal y le está haciendo mal, ¿no? Claro, no quiere decir que todos los casos sean los mismos, ¿no? Pero digo que pueden haber cosas que uno no sepa, ¿no? Y estar interpretando la situación de otra forma. Ciertamente, ¿no? Lo que dices es totalmente cierto. Y también en el caso, lo que tú decías, ¿no? El agresor, tanto como la víctima, tiene ciertas características, ¿no? O cosas que le pasan. A veces es que el mismo agresor ha sufrido mobbing y lo proyecta, o sea, él lo sufrió en su propia carne y lo vuelve a hacer, no por maldad, sino porque lo experimenta, porque es su forma de relacionarse, por prestigio, o sea, hay tantas cosas que también, justamente todo tiene una explicación, ¿no? Pero hay que desactivar ese mecanismo, hay que buscar, como tú decías, en la raíz, tratando de que todos en ese sistema puedan funcionar, o sea, que haya una funcionalidad, ¿no? Es decir, que no haya una víctima que, bueno, por alguna característica sufra la agresión de otro continuamente, de forma irracional, porque no hay explicación, y que el agresor también pueda salir de esa dinámica. ¿Por qué tengo que agredir a ese niño o a esa niña? ¿No? Es decir, ¿qué me hace sentir esto? Porque hay tantas cuestiones y tanta dinámica, por eso es importante también, yo creo, comentarlo de todos modos si es un tema de mobbing con la maestra. En el sentido de que, como decía, no es una cuestión individual, porque hoy deja de ser la víctima uno y agarra a otro, ¿no? Es decir, le tocó al siguiente, eligió a otro. Okay. El tema es ese, ¿no? Es decir, el tratarlo, porque también, sin dar nombres, el tema del mobbing hay que tratarlo en la clase, con los demás niños también, ¿no? Ok, entonces me decías que el paso sería la maestra, ¿y cuál sería el próximo paso si la maestra no hiciera nada? O sea, si vemos que en los colegios alemanes, sí, en los colegios alemanes está el Vertrauenslehrer o Beratungslehrer o los trabajadores sociales, ¿no? Es decir, siempre comunicándolo abiertamente y diciéndole a la maestra, oye, sigue la situación, ¿cómo lo podemos solucionar? Y siempre siguiendo los pasos, como tú dices, ¿no? No ponerse en copia ya a todo el mundo, sino con firmeza, es decir, buscando los objetivos y de que haya cambios, pero ir paso por paso y comunicarlo, ¿no? O sea, después de la maestra no vendría el director. Dependiendo de la estructura, depende. Porque hay en la mayoría de los colegios alemanes, en las Grundschulen, por ejemplo, y también las weiterführenden Schulen, hay Vertrauenslehrer o Beratungslehrer, que justamente son maestros especializados en estos temas, ¿no? En temas de conflictos y de situaciones problemáticas, que tienen el tiempo y las estrategias y los recursos, ¿no? También como para poder intervenir. Puede ser a través de formaciones, de cursos, de programas especiales que hay para los niños, el hecho de que hagan actividades especiales o una clase especial, ¿no? Es decir, hay formas pedagógicas de trabajarlo. Si aún así, o el colegio no hace nada, por supuesto que hay instancias superiores, ¿no? Es decir, también con el director, si no ya trasciende las fronteras del colegio, es decir, pero siempre siguiendo paso a paso, ¿no? Sin saltarse ninguno. ¿Y cuál sería después del director? O sea, como ya dentro de la escuela sería el director como el último. Entonces, ¿y después? Si y ya después nadie hace nada porque siguen pensando que no es Schulbehörde. Okay. Sí, la Schulbehörde. Y lo que no descarta también que en algún momento, y aún ahí lo tiene uno que evaluar, y dependiendo de las características de ese mobbing, la policía no se descarta tampoco. Okay. ¿Vale? Hay casos ahí sería como en caso de agresión más bien física, porque verbal no sé de qué forma se podría... Bueno, hay calumnias, difamación, cosas, o sea, las cosas que están penadas pueden ser denunciadas en la policía. Okay. ¿Sí? Me refiero a que verbalmente, porque claro, si por ejemplo lo hicieran a través de las redes sociales, a través de un grupo de WhatsApp, habría una prueba donde que se puede llevar a la policía, ¿no? Pero ¿cómo se podría igualmente hacer, decir, es que
esta persona le está agrediendo verbalmente a mi hijo, le está diciendo eso, aunque no tengamos una prueba, digamos, no, que no porque podamos llevar y después, presentar. exactamente, o sea, uno no va a denunciar a nadie porque sí, ¿no? Entonces uno va a hacer la denuncia correspondiente y la policía tendrá que hacer las averiguaciones correspondientes. Okay. O sea, si ya lo pasa a lo que es la fiscalía, dependiendo, es decir, lo que son cuestiones penables, o sea, que están estipuladas, por supuesto que también se pueden denunciar como última instancia, diría yo, porque también lo que se pretende es un trabajo pedagógico, ¿no? Es decir, de que cambie la situación, de que cambie la dinámica, de que todos aprendan, por sobre todo, pero hay que proteger, y eso también está establecido así en la ley, que los padres son responsables de que los niños crezcan sin violencia. Y ahí es donde uno tiene que tomar las cartas, es decir, hay que ser paciente porque esto tampoco es un proceso que cambia de un día para otro, pero sí, estar presente ahí y proteger a nuestros hijos, no darle esa sensación de yo estoy detrás tuyo y esto no se acepta, ¿no? También es un signo que uno pone como padre, ¿no? Es decir, yo no tolero estas cuestiones de violencia, yo me impongo por la justicia, por un buen trato, ¿no? Pero siempre siguiendo los pasos. Me habías dicho hace un rato que una de las formas de poder ayudar a nuestros hijos es, por ejemplo, buscando actividades que les sienten bien y además escribiendo el diario. ¿Qué otras formas podemos apoyar a nuestros hijos si estamos viendo que están sufriendo de mobbing? Bueno, lo más importante es estar, o sea, que el niño sepa y se sienta respaldado, ¿no? Es decir, en todo momento por un padre que toma las medidas, que va a hablar, que lo protege y demás. Y por sobre todas las cosas, fijarse y acompañarlo en ese proceso, ¿no? Buscar todas las formas en que también, por ejemplo, el ir al colegio no le resulte una tortura. Para eso hablar con profesores, y ahí es donde es importante que una de las medidas, y por eso digo que es importante hablar con el maestro, porque es concretamente que el maestro también se entere en qué situaciones se da ese mobbing para que se puedan establecer estrategias pedagógicas en el colegio donde los padres no están, que puedan fortalecer al niño, que él aprenda a decir que no verbalmente o de forma concreta, ¿no? Es decir, dotarlo al niño de las herramientas concretas como para poder enfrentarse a esa situación, ¿no? Darle esa confianza que él necesita. Por eso digo también trabajar con el grupo, ¿no? Es decir, que el grupo también intervenga, que el grupo también, o sea, cuide a ese niño, ¿no? Es decir, por eso es importante trabajarlo con el maestro, ¿no? Y en ese sentido acompañar al niño y saber, no estás solo, el transmitir con toda claridad, no es culpa tuya o por qué te ocurre a ti, sino buscar en toda esa situación cómo en ese niño puede salir fortalecido, ¿no? ¿Qué necesita para poder enfrentar esta situación día a día? Como lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo puedo decir que no en la situación? ¿O qué tengo que evitar? ¿O dónde no me tengo que poner? O quizás tenemos que, las estrategias, ¿no? Todas esas cosas que uno le puede ayudar a tratar esa situación de mobbing. ¿Y qué sucede si el que le está haciendo el mobbing es el maestro y no un niño? Ahí, por sobre todas las cosas, es importante también hablarlo con el maestro, el comunicarle que uno ha detectado esa situación, y ahí ciertamente es ir con calma. Yo creo que una primera reunión se tiene con el maestro y después creo que es importante que haya alguien más del colegio, ¿no? Y fijarse por qué es, o analizar en forma conjunta por qué se cree ese mobbing, ¿no? Es decir, hay una diferencia siempre de poder, lógicamente, maestro-niño, y hay cuestiones evidentemente de antipatía y demás, ¿no? Pero establecer y tratar de entender bien de dónde viene esa situación, ¿no? Y protegerlo al niño por sobre todas las cosas. Si no, hay que hablar concretamente de algunos cambios, ¿no? Y ahí es donde digo, para los padres que venimos de afuera, con otra cultura, con otra idea de educación, a veces es muy difícil entender ciertas
premisas educativas aquí en Alemania y chocamos muy fuerte, ¿no? Porque aquí se pretende ciertas cosas que en nuestros países no son así, ¿no? Y ponen acento en otras a las que no estamos acostumbrados. Y eso puede también en nosotros provocar inseguridad y no entender bien la situación, ¿no? Es decir, que uno se sienta maltratado. Por eso es analizarlo también y en base a eso hay una cuestión muy importante, si realmente es cuestión de idioma también. En esas conversaciones, por favor, llevar siempre un traductor. Un traductor, existe hasta incluso el servicio en los colegios de poder contratar traductores para esas situaciones. El idioma es muy importante y poder comunicarse bien, ¿no? Es decir, el llevar a alguien puede ser bueno, pero si es alguien cercano puede ser que lo interprete y haya filtros, ¿no? Que alguien neutral sería mejor llevar. Exactamente. Lo mejor es tener siempre a alguien neutral y en los que mensajes realmente puedan llegar bien, bien claros, ¿no? Es decir, tratar esos temas y es muy importante ahí que haya claridad, porque el niño después sigue día a día en la clase. Hablando sobre las interpretaciones, ¿no? Estaba pensando que dónde está la línea que divide, o sea, a partir de cuándo uno puede empezar a hablar de mobbing, porque quizás hay gente que dice, uy, me pasó esto y capaz que esto me lo repitieron 2, 3, 4 veces y yo ya digo que esto es mobbing, ¿no? O sea, vos me decías del tiempo, ¿no? Que, o sea, que uno de los factores era el tiempo, pero yo creo que la línea a veces quizás puede ser un poco como muy delgada, ¿no? O es como muy obvio decir, no, esto es mobbing, seguro. O esto, ¿cómo uno cómo puede estar seguro, ¿no? Porque uno puede interpretarse, hay una persona que es muy sensible, quizás puede, digamos, tener como una tolerancia muy baja y una persona que quizás es como un poco más, no sé, quizás le han pasado otras cosas en la vida, quizás como que le dan igual y no reacciona de la misma forma. Entonces, no sé si me explico lo que... Evidentemente, o sea, sí, la interpretación también es muy subjetiva, pero en lo que preguntabas, en lo que es la duración, es decir, violencia hay a todos niveles, ¿no? Es decir, pero cuando se da entre dos iguales ya no sería mobbing. Igual no es una cosa que uno tenga por eso que dejar pasar, ¿no? Es decir, interviene también. Pero en el mobbing lo que es importante saber que no son dos personas en las mismas condiciones las que se están enfrentando y que hay que intervenir. En lo otro, por supuesto que también. ¿Y qué pasa en el mobbing? Es decir, si esa situación... ahí está el factor tiempo. Y cuánto esperar tampoco es una cuestión relativa. Es decir, si todos los días uno observa algo, alcanza con que sean 15, 20 días, ¿no? Es decir, pero si uno ve que la cuestión es, sí, poquito a poco, pero que todas las semanas y demás, hay que observarlo durante algún tiempo y ahí uno va viendo esa regularidad, ¿no? No te puedo decir un tiempo exacto, pero que no es a la primera o a la segunda, sino que tengo que observarlo, ¿no? Es decir, y también el calibre de lo que experimenta el niño, ¿no? Es decir, si hay agresiones físicas y demás, wow, y hasta incluso ahí si hay cosas de violencia física. Policía, claro, no es lo mismo, ¿no? Que vengan una vez y te insulten que vengan y te den con un palo en la cabeza. O sea, hay una diferencia, ¿no? O sea que... Hay una gran diferencia, exactamente. Ok, habíamos hablado entonces sobre qué hacer si el maltrato viene de parte del maestro. Eso lo habíamos hablado también, ¿verdad? Sí. Recién lo habíamos hablado. Entonces, ¿dónde pueden buscar apoyo los padres y las madres? ¿Hay alguna organización que conozcas que ofrezca ayuda con respecto a este tema? Sí, hay o sea, en cuestiones así cuando realmente hay crisis emocionales con respecto a esto, hay teléfonos de atención a niños, o sea, eso lo puedo pasar después también. Lo podemos poner en la descripción del vídeo. Sí, sí, exactamente, te puedo pasar. Y hay ciertamente páginas en internet en las que ofrecen otra vez así recursos y digámosle, asociaciones en las que uno pueda buscarse ayuda. Sí, sí.
Ok, perfecto. ¿Y de qué manera podés ayudar vos, Ruth, con este tema? A los papás y a las mamás y a los niños que están sufriendo mobbing. Bueno, por sobre todas las cosas, el tema de tener claridad y también el tema de a quién debo acudir, cómo lo puedo plantear, el tema de buscarse ayuda también. Y con los niños, sobre todas las cosas, que ese es el área que trato en el coaching, ¿no? El tema tratar puntualmente de trabajar el tema de la autoestima, ¿no? Es decir, el tener ejercicios, el trabajar la parte de la regulación emocional, el también saber, o sea, que el niño salga fortalecido, ¿no? En esta situación y que lo pueda elaborar y que pueda enfrentarse, también cómo enfrentarse o cómo posicionarse para no ser o no quedar etiquetado como víctima. Me imagino que cada niño será diferente, pero en promedio, ¿cuánto tiempo podría llevar, o sea, ayudar a un niño a salir de todo esto y a fortalecerse? ¿De cuánto tiempo estaríamos Es hablando? exactamente muy distinto y dependiendo también, es lo que siempre digo, en el coaching el niño es el que tiene que quererlo y estar dispuesto a trabajarlo, ¿no? Generalmente es a través de actividades y de juegos, pero tiene que, sí, que estar dispuesto. Y después depende, hay niños que avanzan mucho más rápido, se abren mucho más, pero generalmente son 6, 8 sesiones en ¿Y las las que haces se pueden semanales? trabajar. ¿Mm? ¿Las haces semanales? Dependiendo de cada niño, Ok. dependiendo de su calendario, de sus ocupaciones, para no sobrecargarlo tampoco. Generalmente hay ejercicios después para hacer en casa con los que refuerzan o con algunas cuestiones así. Y bueno, ahí puede ser cada semana o cada 2 semanas, dependiendo también de la disponibilidad y del calendario de los niños. ¿Y alguna de esas sesiones involucran también a los papás? Por supuesto, Sí, por ok. supuesto. La primera, por sobre todas las cosas, que es para relevar la situación. Um, y después, dependiendo del caso y demás, una intermedia y una para finalizar, ¿no? Es decir, porque es una cuestión conjunta también, ¿no? Los padres como también para que tengan herramientas para seguir acompañándolo al niño o a la niña y también para buscar, o sea, para construir justamente todo esto, ver evoluciones y demás. Ok. Y bueno, con esto, en esto del coaching es como en la terapia, ¿no? Lo que se habla en la terapia o en el coaching, uno no lo puede ir a contar. ¿Cómo es con el niño? Lo que el niño te cuenta, vos no podés ir a contárselo a los padres. O No, pero el niño sabe exacto, o sea, si yo voy, lo que te voy da a contar con los permiso. padres, exactamente. Ok. Lo que comento con los padres o las conclusiones, es decir, o hablo en cuestiones generales, pero siempre con el niño acuerdo qué es lo que voy a contarle a los padres y que no hay cosas que evidentemente quedan con tal y hay otras cosas que las formularé distintas sin decir lo que ha formulado el niño. Ok. ¿Y en las sesiones con los padres, los niños también están presentes? ¿O es solamente con los padres? Depende de También la depende. situación. Si hay alguna Ok. cuestión a tratar en conjunto, claro, depende del tema a tratar y si el niño lo quiere. Ujú. Ujú. Hay sesiones, de hecho, que, por ejemplo, la primera siempre es sin niño y la del final puede ser con el niño presente o por lo menos en una parte. Ok. Porque también hay ciertas cuestiones que quizás no atañen directamente al niño, sino también son preguntas que los padres hacen y esas evidentemente no es para que el niño las escuche, ¿no? Mm. Ok. Y para terminar, ¿qué les dirías si en este momento alguna mamá o un papá está viendo este vídeo y dice, yo creo que mi hijo está sufriendo, que es víctima de mobbing o bullying? ¿Qué les dirías a esa mamá o a ese papá? Ánimo, mucho ánimo. em, Se puede salir de esto, búsquense ayuda, ya, porque no hay forma de hacerlo, de salir solo. Hay herramientas, hay recursos y por favor estén al lado del niño, hablen, busquen, comuniquen la escuela como uno de los factores principales. No se cansen y sí, busquen el comunicar, ¿no? Es decir, también cada caso es particular y cada situación, cada colegio, cada institución, no puedo decir que todos los colegios manejen la situación del mobbing de igual manera hay
como se dice, claustros muy comprometidos, hay otros que no lo son tanto, esto siempre es muy individual, pero por favor apoyen a los niños, estén ahí al lado de los niños, muéstrenles, yo estoy ahí luchando por ti, ¿no? Okay. Sobre todas las cosas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Ruth, por estar hoy acá y arrojar un poco de luz sobre este tema que es, bueno, sobre todo en el grupo Dispamamis, de acá de Alemania, es un grupo donde ha salido muchas veces este tema y las mamás están muy preocupadas. Y bueno, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas brindado toda esta información que estoy segura que va a serles de mucha utilidad. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras tus datos de contacto, un correo o algo donde te pudieran contactar los papás y las mamás que quisieran obtener este apoyo de tu parte. Sí, como ya dijiste al principio, no soy parte del team de Más Vida. Hay una página web, ahí tienen la oportunidad de contactarnos de forma general, pero también a través de mi correo que es ruth.nachtigal@masvida.de. Perfecto, dejaremos todos los datos, correo, página web y los otros datos que me querías pasar sobre las organizaciones, los dejaremos todo también en la descripción. Y bueno, no me queda nada más por decir, te agradezco mucho y bueno, seguramente quizás nos veamos en otro vídeo más adelante. Claro que sí, un placer, muchísimas gracias por darme este espacio, yo creo que es un tema muy, muy importante, la sensibilidad y sobre todas cosas la información, ¿no? El saber qué hacer. Hay muchas otras cosas que decir, no alcanza para comprimirlo todo en un vídeo, pero con mucho gusto, el que tenga alguna duda, por favor, es un tema en que no podemos dejar solo a nuestros niños. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Gracias a ti, Karina. Que estés bien. Chao. Ya, chao.